Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al práctico 5 de arqueología. Este práctico se titula Arqueología de la Memoria, Pueblos Originarios y Estado Nacional. La idea con este práctico es que ustedes puedan reflexionar acerca del rol de la arqueología en la comprensión no solo del pasado muy remoto, sino del pasado bastante reciente y cómo esto impacta en nuestro presente también. Por eso mismo hemos propuesto estos textos que trabajan la última dictadura militar y la lucha de los pueblos originarios por su identidad y por su territorio. Por tal motivo, hemos propuesto el texto de Sarankin y Salerno, quienes escriben un capítulo del libro sobre los espacios para la memoria que existen en la actual ciudad de Buenos Aires y que remiten a la última dictadura militar, y por otro el texto de Acuto y Flores, que es una introducción a un libro donde los autores se preguntan acerca de la concepción, de la definición de patrimonio y cómo ha sido la relación de la arqueología, del Estado Nacional y de los pueblos originarios en Argentina. Entonces, queremos que ustedes puedan entender cómo la disciplina aporta a la dilucidación de estas problemáticas tan importantes, como han sido los genocidios, el ocultamiento, la negación de la identidad de los pueblos originarios y de los desaparecidos, y cómo la arqueología ha aportado muchas veces a favor de los pueblos originarios, pero muchas veces también en contra. Y por eso también queríamos que lean la introducción de Acuto y Flores, como para que también puedan entender que la arqueología todavía ha cometido muchos errores y que está en un proceso de deconstrucción y de reflexión. Vamos entonces con el texto de Sarankin y Salerno, quienes, como pueden ustedes ver en la lectura, ellos analizan los espacios para la memoria en Buenos Aires desde la perspectiva arqueológica. Esto quiere decir que toman el abordaje, lo hacen desde la cultura material. Y en ese punto consideran tres lugares principales: los ex centros clandestinos de detención, los parques y los llamados otros sitios, que son las plazoletas, las placas y los monolitos. Ellos hacen un abordaje arqueológico, entonces lo que analizan es el posicionamiento de esos espacios, la visibilidad, la trayectoria que tienen esos edificios, esos espacios, esas pinturas, esas intervenciones a lo largo de su historia, por qué están visibles o no, analizan numerosos factores que hace la arqueología en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como un gran aporte para repensar cómo trabajar el tema de la memoria y en ese punto cómo el Estado la trabaja. Es importante que ustedes vean cómo los autores definen a la memoria, hacen una pequeña breve síntesis de las distintas concepciones de memoria que hay y cuáles para ellos son las más operativas para el análisis que ellos llevan a cabo. Fíjense entonces en el texto cuando estos autores se preguntan qué entendemos por memoria, existen distintos tipos de memoria, de qué manera recordamos, qué rol desempeña la materialidad del mundo en la definición de la memoria, si la memoria es objetiva, si la memoria es subjetiva. En eso es interesante que ustedes puedan hacer una pequeña síntesis para tener su propia definición de memoria y que les ayude a ustedes a interpretar numerosos monumentos, objetos que se aparecen en la vida cotidiana. Bueno, en el video también pueden reconocer un poco cómo trabaja la arqueología. Es un video muy interesante. Les recomiendo que vean el video de Somigliana, que se llama Somos Memoria. Él en esa entrevista explica cómo trabaja la antropología forense y se ciña de la arqueología para poder, en parte del proceso de investigación, obtener información fidedigna y científica. Es decir, cómo en la recuperación de datos, el rol de la arqueología, y a su vez van a poder ver la importancia que tienen numerosos factores en una investigación, que no es solo la aplicación de una técnica, sino que también tiene una gran relación con la concepción del mismo científico o científica
en el objetivo de investigación. Él pone a la misma altura, por ejemplo, la importancia de la genética para la identificación de los cuerpos. Esto para él es tan importante como el convencimiento de que en ese lugar, de que hay evidencia sobre el tema, ¿no? No es solo la cuestión genética, sino también antes de que supieran ellos de que existía la posibilidad de identificar a través de la genética a los cuerpos, ellos ya estaban convencidos de que lo podían hacer de alguna forma, y eso es tan importante como lo otro. Creo que él habla de cómo ellos conjugan técnicas y cómo abordan la problemática de un modo muy interdisciplinar y desde una gran reflexión que creo que vale la pena que ustedes lo puedan escuchar. Cómo el equipo de antropología forense logra identificar los cuerpos a través de un proceso muy largo, muy complicado, muy complejo, sobre todo por la relación de la ciencia con el Estado. Sarankin y Salerno hablan de estos ex-centros clandestinos de detención como no lugares, una suerte de no lugares. Nadie sabía dónde estaban, excepto los militares y algunos secuestrados que podían, pero no había una existencia oficial de estos espacios. Eran espacios secretos que estaban con absoluta impunidad a la vista de todos, pero que a su vez no se podían ver. En la página 152 van a poder ver en la figura 1 los espacios para la memoria institucionalizados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y podrán notar que los centros clandestinos se encontraban distribuidos en casi todos los barrios de Buenos Aires. Había uno. Esto facilitaba el traslado de los secuestrados y despertaba la menor cantidad de sospechas posibles. Entonces, estos arqueólogos lo que hacen es primero buscar dónde están localizados, identificar qué rol tenía la presencia de esos edificios en la vida cotidiana de la gente en el pasado, cómo podía ser que estén de forma tan impune a la vista de cualquiera. Entonces podrán ver que los autores describen los distintos edificios que fueron centros clandestinos, y cómo muchos de ellos aún hoy no han podido ser intervenidos para demarcar, para hacer los espacios de memoria. Como también muchos familiares han trabajado en la búsqueda de que el Estado haga trabajos arqueológicos en estos parques. También, cómo se han construido los parques de memoria, lo analizan de nuevo desde el punto de vista arqueológico, cómo estos espacios son percibidos, si están a la vista, si están al alcance o no, si las paredes, las placas y los nombres que aparecen generan algo o resulta que su presencia no es casi invisible en la vida cotidiana en la actualidad. Y finalmente ellos lo que terminan concluyendo que los espacios con mayor impacto que tienen sobre la memoria, sobre algo que no se puede repetir en la historia argentina, son los ex-centros clandestinos. Y ellos se preguntan por qué. Los autores creen que estos lugares, llamados no lugares también, como la ESMA, el Olimpo, el Club Atlético, son como sinónimos de las atrocidades cometidas en el pasado por la dictadura. Es decir, que pasar frente a estos espacios produce una sensación muy dura, de espanto, que remite al pasado, a la tortura, a la muerte, al estado de indefensión de estas personas. Entonces, al plantear un nexo directo con el pasado, al emplazarse en estos no lugares donde se desarrollan los hechos, esto genera un impacto mucho más fuerte en la memoria de la sociedad. Lo mismo con los pañuelos que están pintados en la Plaza de Mayo. Ellos tienen los autores concluyen que tienen un gran impacto en la construcción de memoria. Entonces, estos espacios para ellos sí tienen un impacto, contribuyen a construir y a reforzar la memoria sobre la dictadura y las estrategias represivas. Mientras que ya los parques,
Para los autores ocupan una posición intermedia, especialmente el Parque de la Memoria, que verán en el texto, donde ellos hacen una descripción muy interesante sobre estos espacios, la percepción que como personas que visitan estos espacios tienen, pero que al estar, hay como una construcción es muy reciente, la construcción de estos parques, no remiten a un pasado directamente, sino que es como una especie de museo, donde el impacto es menor, la gente casi no conoce estos lugares, no los visita, y por eso los pondrían ellos como que tienen, un impacto intermedio. Mientras que los otros espacios, los monolitos, es interesante que ustedes puedan leer esa parte donde habla de estas pequeñas plazoletas, monolitos, en lugares como en Puerto Madero y el contraste con los grandes edificios. Creo que en ese punto es importante que ustedes le presten atención, ¿no? Como al caso, por ejemplo, del monolito de los trabajadores de Mercedes-Benz que fueron desaparecidos durante la dictadura y que apenas tienen una placa, y al lado está Fangio con un gran monumento. Entonces, bueno, eso puede llevar a otras interpretaciones, ¿no?, interesantes desde el punto de vista arqueológico y social. Finalmente, entonces, los autores plantean que estos espacios para la memoria tienen que funcionar como agentes que permitan involucrarnos en estas historias, que si bien no son las nuestras, en algún punto sí lo son. Presten la atención al concepto de posmemoria, que es muy interesante, y que hay que seguir construyendo una narrativa sobre la dictadura y exigir un compromiso moral efectivo para que esto no se pueda repetir. Entonces, estos sitios, plantean los autores, deben ser transformados en depositarios vivos de una memoria que no puede ser borrada. Bueno, chicos, en la descripción les dejé un link para que ustedes puedan un poco interiorizarse sobre esta problemática. Preguntas sobre la dictadura militar, como durante los últimos años se retomaron ciertas teorías que se daban por contrastadas por la evidencia y siguen siendo es como que entraron en una reedición, y que por eso es importante que ustedes se puedan interiorizar a partir de estas lecturas en estudios serios, ¿no?, sobre estos temas. Por eso les recomendamos que vean el video, que es muy interesante, y que lean este texto no solo para saber cómo la arqueología trabaja, sino también para entender un poco más sobre la última dictadura militar que se dio entre 1976 y 1983. Bueno, les mando un abrazo. Vamos al texto de Acuto para aquellos que quieran ir, y a los que no les interese el texto de Acuto, les deseo mucha suerte en la segunda evaluación. La antropología forense es, en su inicio, es la reunión de tres formas de abordar un interrogante. La etapa de investigación preliminar, investigación histórica. Otra etapa de recuperación, que obviamente tiene como reina la arqueología, la misma técnica que se usa en la arqueología prehistórica. Y otra etapa de identificación, tengan en cuenta que estamos hablando mucho antes de la posibilidad de hacer confrontación genética, en donde el acento estaba puesto en la antropología biológica, antropología física. Porque antes de poder hacer comparaciones de tipo genético, de lo que se trataba era de comparar rasgos que estuvieran documentados en relación a una persona determinada, premortem, y tratar de advertir rasgos similares, osteológicos, odontológicos, en un esqueleto que se había recuperado de una determinada manera,
que permitía establecer su muy probable origen en un hecho relacionado con la campaña de represión clandestina. Muy bien, pasamos al texto de Félix Zacuto y Carlos Flores. Estos autores escriben la introducción al libro, que también compilan, el libro llamado Patrimonio y Pueblos Originarios. Este libro fue escrito en el año 2019 y por eso consideramos que es interesante, ya que es una versión actualizada de lo que tiene que ver con el análisis del estudio de la relación entre los pueblos originarios y el patrimonio. A su vez, a diferencia de otros textos académicos que tratan la temática, este libro, en este volumen encontramos la voz originaria en primera persona. Es decir, que a lo largo de los capítulos nos vamos a poder interiorizar directamente desde la voz de los referentes, los delegados, las autoridades del colectivo indígena. Entonces, pasamos a la introducción. Como dije, fue escrita por Félix Zacuto y Carlos Flores. Carlos Flores es el delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, en Salta, y Félix Zacuto es un investigador del CONICET. Entonces tenemos un arqueólogo y un miembro de un colectivo indígena. ¿Cómo empieza la introducción? Aclarando, lo primero que aclaran es que el patrimonio es también un campo en disputa y conflicto entre identidades que están en competencia, identidades que aspiran a imponer sus memorias, sus historias y a legitimar sus reclamos territoriales o sobre recursos puntuales, que intentan a la vez, por esto, borrar e invisibilizar a otras identidades. Y por ser un terreno en disputa, donde hay lucha de poder y se construyen hegemonías, se ha reclamado que la apropiación y la supresión, la destrucción del patrimonio constituye también una violación a los derechos humanos, ya que actos como estos colisionan con la identidad, con el derecho a la identidad, e impiden a su vez la reproducción social de un colectivo determinado. Bien, los autores en el texto hablan de un punto muy importante que tiene que ver con cuáles fueron las políticas patrimoniales implementadas por los gobiernos modernos. Esto es porque la definición de patrimonio es una definición construida desde la modernidad, lo que hace que cómo se define el patrimonio a su vez define qué políticas se implementan para su preservación en la realidad social. Entonces, ¿qué ha pasado? El Estado Nacional, desde una concepción moderna del patrimonio, lo que busca es restringir el acceso al patrimonio, cuidarlo, preservarlo, aislarlo, colocarlo en una posición sagrada, en una posición sacra, alejada, separada de la vida cotidiana, lo que hace que las personas no puedan empatizar con esto al estar aislado, al estar separado. Tampoco puede uno no tiene participación activa, injerencia en el discurso, en la construcción de este discurso. Lo que hace que no haya empatía y paradójicamente, como explican los autores, más que memoria hay olvido. No hay una experiencia sobre estos bienes, lo que lleva entonces al olvido. A su vez, está restringido el acceso a los expertos, aquellos que son los que producen este discurso, lo que también limita la memoria. Esta forma de concebir el patrimonio, más que memoria, es olvido. A su vez, otra de las limitaciones es el tema de la concepción de cómo el Estado tiende a reducir todo al consumo. Entonces, el patrimonio en la actualidad, dicen los autores, nos arriesgamos a decir que se preserva, se activa, pero no por una cuestión de identidad y de memoria, sino de consumo, para que la gente vaya y consuma. Entonces el Estado, más que preservar, termina solo destruyendo, solo olvidando. Y esto es una reflexión muy interesante de cómo la definición de patrimonio
la concepción de patrimonio del Estado ha llevado a esta problemática que afecta directamente a los pueblos originarios. En el siguiente apartado se refieren los autores a cómo a partir de la independencia a comienzos del siglo XIX y en base a una visión ilustrada, positivista, se construyó el Estado-Nación en Argentina y cómo en esa constitución de la nación, donde hay una visión occidental y moderna, los pueblos originarios quedaron excluidos, se radicó esta identidad en esto de homogeneizar al Estado-Nación. Entonces, la pregunta que se hacen los autores es ¿por qué el Estado argentino, así como varios estados provinciales, se han interesado y apropiado de elementos de las culturas originarias preexistentes? ¿Por qué se apropian de esto cuando el Estado-Nación se forja desde un punto de vista occidental, resaltando lo blanco, lo europeo? Entonces, los autores plantean que se ha prestado atención por una cuestión de fascinación por el otro, por lo exótico, pero esta fascinación tampoco ha sido inocente y no se relacionó solo con el afán de saber, de conocer cómo eran los pueblos originarios, cómo son los pueblos originarios, sino por este afán de conocer, clasificar, de ordenar a las culturas originarias, ha sido una forma como una estrategia para controlarlas a su vez. Entonces, para la construcción de los museos, por ejemplo, se mandaba en el siglo XIX a viajeros, exploradores, quienes iban y se tomaban los bienes de los pueblos originarios y los colocaban en los museos como una forma de mostrar la identidad de la Argentina, pero a su vez esto hacía que queda al olvido y borrada la historia de los pueblos originarios. Entonces, tomar ciertos elementos de las culturas de los pueblos originarios, donde son las culturas, dicen los autores, extremadamente estetizados y folclorizados, esto ha permitido esta construcción de patrimonio mixto para construir una identidad provincial, por ejemplo. Lo que ha llevado en la práctica es a neutralizar los reclamos políticos de los pueblos originarios. Entonces, en definitiva, dicen los autores, el indígena auténtico es aquel que es sumiso, apegado a las tradiciones, mientras que cualquier otro que se posicione reclamando, solicitando sus tierras como un sujeto, su territorio como un sujeto político y sus derechos, queda totalmente desacreditado y considerado un oportunista. Entonces, un falso y un oportunista. Así lo dicen literal los autores en el texto. Entonces, lo que ha terminado sucediendo es que los retratos de los pueblos originarios se venden como mercancía turística. Uno va, no sé, a la provincia de Catamarca y se cansa de ver remeritas y un montón de elementos de pueblos originarios, de vestimenta, de diseños, de artesanías que se venden como mercancía turística, que adornan los edificios públicos, donde también se usan, como dicen los autores, la lengua indígena para ponerle nombre a los edificios, pero en eso se camuflan, dicen así los autores, se camuflan actos de violencias. En esto de nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro folclore, lo originario es incorporado en ese imaginario provincial y se neutralizan los reclamos de los pueblos originarios. Entonces, esto termina siendo terrible y muchísimo peor de lo que uno puede imaginar. Entonces, ahí van a un punto importante de cómo la arqueología como disciplina científica ha contribuido a qué se dice y qué no se dice sobre los pueblos originarios, y en esto un llamado a conciencia del rol que cumple el discurso oficial. Y en eso también hacen un llamado de atención al tema de los museos. Cuando uno concurre a los museos de historia y de arqueología, es como que da la sensación de que los pueblos originarios son parte del pasado, de algo que ya no existe en la actualidad.
Entonces, la información que se presenta es una información irresponsable. En este sentido, también un llamado a la arqueología que como disciplina se tiene que poner a disposición de los pueblos originarios y de lo que realmente le interesa a este pueblo y lo que lleva a la construcción de memoria e identidad. Entonces, cuando se presenta a los pueblos originarios como pueblos del pasado, o inclusive se afirma la extinción de estos pueblos, en eso se clausura el estatus, la posibilidad de los pueblos originarios como sujetos políticos, sociales y de derecho. Y en esto es muy interesante porque también los autores citan links de diarios, como el diario Clarín, que saca notas en las que relativizan a los pueblos originarios y su identidad. Bien, fui a callar a los niños que gritan, mil disculpas. Bueno, entonces, cuando concurrimos a un museo, aprendemos algo sobre los pueblos originarios, entonces en general lo consideramos como parte del pasado. Y eso es un punto muy importante que tienen que discutir, ¿no? Estos autores, porque en el 2019, cuando escriben cuando ya tienen concluido este capítulo, vienen de atravesar una serie de operaciones mediáticas y del Estado atacando nuevamente a los pueblos originarios. Bien. Sacan a la luz también un tema súper importante, ¿no? Es que ¿quién se beneficia con la activación turística del patrimonio de los pueblos originarios? Porque vemos cómo la cultura originaria está como puesta a disposición para consumir y rara vez este dinero, esto que se logra reunir, raramente va hacia las comunidades indígenas. En general, las empresas turísticas no pertenecen a los pueblos originarios y las ganancias, ¿no?, de los museos no son compartidas con los pueblos originarios. Entonces, si uno va a un museo como el Museo de Salta, de Lluyenyaco, de las momias de Lluyenyaco, o a algún museo, al de Santiago de Chile, donde uno puede ver a los pueblos originarios y donde van miles de personas, millones de personas, y ni un centavo para los pueblos originarios. Entonces, son puntos que están demarcando estos autores que se relacionan a la definición de patrimonio y al tema de la memoria. Que al final, con esta idea de que hay que supuestamente preservar la memoria para un futuro, para los pueblos originarios, termina siendo el olvido y el consumo y la obtención de rédito por parte del Estado y la destrucción de los pueblos originarios si quieren posicionarse como agentes políticos. Hay una frase en la página 14, un párrafo que realmente me gustaría que remarquen, donde dicen los autores, en pocas palabras, el hermano originario que muestra, vende sus artesanías, que canta, que abre sus puertas al endoturismo, que es totalmente aceptado. Ahora, aquel que se posiciona políticamente como sujeto de derecho, que realiza demandas sobre sus territorios ancestrales, la administración de sus bienes naturales y culturales, la consulta y el cumplimiento efectivo de sus derechos, este originario es inmediatamente visto de manera sospechosa y tildado de falso, de puntero político, de infiltrado, de partidos de izquierda, y así. Pareciera que el Estado, la justicia o los medios de comunicación son quienes establecen el parámetro de lo que es originario y de lo que es auténtico, versus lo que está supuestamente tergiversado políticamente, politizado, que sería oportunista y sería inauténtico. Véanse entonces los links que sugieren los autores sobre el tema de cómo los medios operan en contra de los pueblos originarios y cómo el turismo y el Estado los usa a los pueblos originarios para consumir y para obtener ganancias. Por eso es una lectura muy recomendada del daño que se puede hacer en lo que es los pueblos originarios, no solo que están en la mayoría de los casos en una situación de pobreza y de aislamiento, sino que a su vez tienen no solo una violencia económica, sino también simbólica. Y en esto quieren resaltar
los autores, y también llamando a la arqueología a perder la inocencia en creer que es solo ciencia y que la ciencia no es política. De acuerdo, entonces, vamos un poco cerrando porque es un texto largo, pero que quedaran claras algunas cosas. Es entonces, ¿qué es para ellos el patrimonio? Vamos entonces a la página 30. Verán que en las páginas precedentes se habla sobre los artículos, la declaración de la ONU, toda esa parte es interesante para leer y es importante que la sepan ustedes, pero no vamos a tratarla en este video. Vamos directamente a como dije recién, qué consideran patrimonio los pueblos originarios. Y en la página 30 los autores se refieren a este tema, ¿no? Que hay primero marcan la diferencia entre la concepción que tienen el Estado, los organismos internacionales y por otro los pueblos originarios. Los pueblos originarios están interesados no en la patrimonialización, en lo que implica la institucionalización, el registro, la custodia, la tutela, etc. Para los colectivos indígenas el patrimonio es territorio y por lo tanto se trata de una herencia ancestral que se encuentra en el mundo de la vida cotidiana y que no está alejado, separado de la vida de las personas. A su vez, los pueblos originarios reconocen al patrimonio como elementos que están activos, que están insertos en los territorios y que son experimentados cotidianamente. Y podrán ver ya al final de la página 30, los autores dicen: el territorio es el espacio geográfico y los elementos, las fuerzas naturales, sobrenaturales que actúan allí. O sea, no es solamente la cuestión física, sino que un montón de otros elementos que están y que tienen agencia y que son también entre ellos las personas, quienes los habitan, sus casas, los sitios arqueológicos, los cuerpos de los antepasados, una punta de flecha, un fragmento de cerámica, una vasija. Todos estos elementos están constituidos por la carne y las sustancias del territorio. Incluso para ellos el idioma es territorio. En este sentido, el patrimonio es territorio y la lucha histórica por este territorio ha sido también la lucha, por ende, por el patrimonio. Bueno, es una hermosa lectura que se la sugerimos también como para que ustedes en el futuro puedan argumentar frente al avasallamiento de los medios de comunicación y del sentido común. Félix Acuto y Carlos Flores escriben y discuten estos temas de forma sistemática, profunda, hace años, y al igual que Sarankin y Salerno, trabajan de forma sistemática en la discusión, en la reflexión de estas problemáticas. Lo que sí sucede a veces es que no circulan mucho en los diarios, en los lugares donde uno más fácil acceso tiene, y termina predominando el discurso oficial que ha llevado, ¿no?, a la extinción de las minorías, al que piensa distinto, y por eso también en la arqueología pensamos que a ustedes les podría interesar para darle sentido también a lo que venimos estudiando. Bueno, mucha suerte en la evaluación 2.